Soy Luna Jackson, tengo 28 años, y hace 3 años me pasó la peor traición de mi vida. Descubrí que mis papás habían robado el dinero de mi fondo para medicamentos de insulina para alimentar su adicción al juego, dejándome hospitalizada y luchando por mi vida. Pero lo que hicieron después fue aún peor. Si alguna vez has sido abandonado por las personas que se suponía debían protegerte más, por favor, déjame saber desde dónde estás viendo y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo de traición familiar. Viendo hacia atrás, debería haber visto las señales de alerta mucho antes. Mis papás, Robert y Sandra Jackson, siempre habían sido atraídos a tomar riesgos, pero confundí sus viajes de fin de semana al casino con entretenimiento inofensivo. Regresaban a casa con historias de casi triunfos y pequeñas victorias, sus ojos brillantes con la emoción de la posibilidad. Me diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 16 años y manejar mi condición se volvió tan rutinario como lavarme los dientes. Cada mes, cuidadosamente presupuestaba para mi insulina, sensores de monitoreo continuo de glucosa y suministros para pruebas, guardando el dinero en una cuenta de ahorros dedicada que mis papás me habían ayudado a abrir. Parecían tan comprensivos, llevándome a citas con el endocrinólogo y aprendiendo sobre el conteo de carbohidratos junto conmigo. Durante mi último año de preparatoria conocí a Marcus Chen en un torneo de debate. Él representaba a una escuela rival y nos habían asignado lados opuestos en la reforma de política de salud. Nunca olvidaré cómo se acercó al podio ese día, su cabello oscuro ligeramente despeinado por pasarse los dedos por él cuando estaba nervioso, usando un saco azul marino que le quedaba un poco grande a su figura delgada. Cuando comenzó a hablar sobre el costo humano de la desigualdad médica, su voz tenía una convicción que hizo que todos en el salón se inclinaran hacia adelante. Después de que entregué mi refutación, me esperó afuera del auditorio. ¿Sabes?, me dijo, esa sonrisa torcida jugando en las comisuras de su boca, estamos argumentando el mismo lado desde ángulos diferentes. Pasamos las siguientes 2 horas en el estacionamiento de la escuela, sentados en el cofre de su Honda Civic destartalado, hablando de todo desde los precios de la insulina hasta nuestros sueños de la escuela de medicina. Me contó sobre su hermana menor que tenía epilepsia, cómo la había abrazado durante su primera convulsión cuando sus papás estaban en el trabajo. Compartí mis propios miedos sobre poder pagar mi medicamento en la universidad y él escuchó sin tratar de arreglar todo u ofrecer tranquilidades vacías. Cuando me dejó en casa esa noche, me preguntó si podía llamarme. Solo si prometes no verificar los hechos de mis argumentos de debate, le dije, y su risa fue el sonido en el que me quedé dormida pensando. Nuestra relación creció lenta y deliberadamente durante los siguientes 4 años. Marcus asistía a la universidad estatal como a 1 hora de mi campus, y nos turnábamos para manejarnos a visitar cada fin de semana. Llegaba a mi dormitorio los viernes por la noche cargando café de mi cafetería favorita y cualquier libro que pensara que me gustaría. Nos extendíamos en mi cama twin estrecha, nuestras piernas enredadas, leyendo libros separados pero compartiendo pasajes interesantes en voz alta. Marcus tenía esta costumbre de resaltar frases que le recordaban a mí, y yo encontraba notas adhesivas con sus pensamientos esparcidas por los márgenes. Los domingos por la mañana manejábamos a este pequeño restaurante en la Ruta 9 que servía hotcakes de arándano del tamaño de platos de cena. La dueña anciana, la señora Patterson, siempre deslizaba una porción extra de mantequilla en nuestra pila y le guiñaba el ojo a Marcus como si compartieran algún secreto. Nos sentábamos en el gabinete de la esquina, compartiendo el crucigrama del domingo, Marcus trabajando metódicamente en las pistas de ciencia mientras yo atacaba literatura y cultura pop. Esos crucigramas de domingo por la mañana se convirtieron en nuestra tradición e incluso cuando estábamos separados durante la semana nos mandábamos mensajes con respuestas que habíamos descifrado. Para el tercer año habíamos establecido un ritmo cómodo que se sentía como el comienzo del para siempre. Marcus me recogía cada martes para nuestra cita de estudio permanente en la sección médica de la biblioteca donde extendíamos nuestros libros de preparación para el MCAT a través de toda una mesa y nos hacíamos preguntas sobre química orgánica.
Había desarrollado esta habilidad increíble de sentir cuando mi azúcar en la sangre estaba bajando antes de que incluso sonara la alarma de mi monitor continuo de glucosa apareciendo a mi lado con tabletas de glucosa y esa arruga preocupada entre sus cejas. Habíamos comenzado a hablar en serio sobre nuestro futuro, trazando aplicaciones de escuela de medicina a las mismas ciudades, imaginándonos como residentes con uniformes médicos a juego y especialidades complementarias. Marcus quería seguir medicina de emergencia, atraído a la solución inmediata de problemas y conexión humana, mientras yo había puesto mi corazón en endocrinología, esperando ayudar a niños como mi yo adolescente a navegar sus diagnósticos con menos miedo. Habíamos pasado incontables noches tardías en su departamento, rodeados de folletos de escuela de medicina e información de ayuda financiera, calculando cómo manejaríamos los préstamos estudiantiles mientras manteníamos mis gastos médicos. Había encontrado este programa que ofrecía becas basadas en necesidad para estudiantes con condiciones crónicas y todavía recuerdo cómo se iluminó su cara cuando me mostró los requisitos de la aplicación. El verano después de la graduación se sintió como estar parado en el borde de todo por lo que habíamos trabajado. Marcus había sido aceptado en 3 escuelas de medicina, y yo había entrado al programa de investigación en endocrinología en el Centro Médico Universitario, que había sido mi sueño desde segundo año. Habíamos encontrado un pequeño departamento cerca del campus con pisos de madera y ventanas que captaban el sol de la mañana, y habíamos pasado fines de semana en tiendas de antigüedades encontrando muebles desiguales que de alguna manera funcionaban perfectamente juntos. Marcus tenía este ritual de hacerme café cada mañana en esta taza azul astillada que había rescatado de una tienda de segunda mano, afirmando que era el tamaño perfecto para mis manos pequeñas. Nos sentábamos en nuestro sofá de segunda mano, mis pies metidos bajo sus piernas, planeando nuestro día mientras NPR sonaba suavemente de fondo. Había comenzado a ver anillos de compromiso y yo fingía no notar cuando rápidamente cerraba pestañas del navegador o dirigía conversaciones lejos de ciertas joyerías en el centro comercial. El futuro se sentía sólido y brillante, construido sobre una fundación de valores compartidos y asociación genuina que se había fortalecido a través de 4 años de desafíos de larga distancia y presión académica. Pero había pequeñas señales ese verano de que algo en mi familia estaba cambiando, aunque la racionalicé en ese momento. Mis papás habían comenzado a hacer preguntas más específicas sobre mis costos de insulina, afirmando que querían ayudarme a presupuestar para la escuela de medicina. Habían ofrecido ayudar a manejar mi cuenta del fondo de medicamentos, diciendo que podían conseguir mejores tasas de interés a través de sus conexiones bancarias. Mi mamá había comenzado a hacer comentarios sobre lo caros que eran mis sensores de monitoreo continuo de glucosa, preguntándose en voz alta si realmente necesitaba la tecnología más nueva o si métodos de monitoreo más viejos y baratos podrían funcionar igual de bien. Cuando visitaba casa para cenas familiares, a menudo encontraba a mi papá revisando su teléfono constantemente, saliendo para conversaciones susurradas que explicaba como llamadas de trabajo. Mi mamá se había vuelto cada vez más interesada en mis visitas mensuales a la farmacia, ofreciéndose a recoger mis recetas cuando estaba ocupada con compromisos de investigación. Viendo hacia atrás, estos momentos se sienten pesados con significado, pero en ese momento parecían preocupación parental normal mezclada con su tendencia usual hacia la ansiedad financiera. El día que cambió todo comenzó exactamente como cualquier otro jueves de ese verano. Desperté en los brazos de Marcus al sonido de su cafetera antigua gorgoteando, el olor del tueste oscuro mezclándose con el olor a detergente de lavanda que se adhería a nuestras sábanas. Me besó la frente y murmuró algo sobre un turno temprano en el laboratorio de investigación, su voz espesa de sueño y afecto. Tenía planes de manejar a la farmacia después de mi turno matutino en la librería del campus. Luego encontrarme con mis papás para almorzar para discutir mis próximos gastos escolares. Mi azúcar en la sangre había estado corriendo ligeramente alto los últimos días, lo que significaba que estaba quemando insulina más rápido de lo usual, pero no estaba preocupada. Mi cuenta de medicamentos tenía un colchón cómodo, y mis papás recientemente me habían asegurado que ayudarían con cualquier costo médico inesperado que surgiera. La mañana se sintió rutinaria y segura, llena del tipo de momentos ordinarios que nunca piensas memorizar hasta que se han ido para siempre.
La primera señal de que algo estaba mal vino cuando mi tarjeta de débito fue rechazada en el mostrador de la farmacia. Jennifer, la farmacéutica que había estado surtiendo mis recetas por 3 años, se veía genuinamente confundida mientras pasaba la tarjeta otra vez. «Qué extraño», dijo, su ceño fruncido con preocupación. «Tu seguro pasó bien, pero hay fondos insuficientes para el copago». Mi estómago se hundió mientras me mostraba el total $347 por mi suministro mensual de insulina, sensores de monitoreo continuo de glucosa y tiras reactivas. Revisé el saldo de mi cuenta en mi teléfono y el número que apareció hizo que mis manos comenzaran a temblar. $23 por $38, la cuenta que debería haber contenido casi $4.000 cuidadosamente ahorrados durante meses específicamente para mis gastos médicos, estaba esencialmente vacía. Mi visión comenzó a nublarse, aunque no podía decir si era por azúcar alta en la sangre o pánico. Jennifer se ofreció a llamar a mi compañía de seguros para verificar cualquier error de facturación, pero sabía que esto no era un error. Alguien había accedido a mi cuenta y solo había una explicación que tenía sentido. Llamé a mis papás desde el estacionamiento de la farmacia, mis dedos temblando mientras marcaba. Mi mamá contestó al tercer timbrazo, su voz artificialmente alegre de la manera que se ponía cuando estaba escondiendo algo. «Luna, corazón, ¿estás emocionada por el almuerzo? Tu papá encontró este lugar nuevo con excelentes reseñas». Podía escuchar sonidos de máquinas tragamonedas de fondo, la melodía electrónica distintiva de los juegos de casino que había crecido asociando con su entretenimiento de fin de semana. «Mamá», dije, tratando de mantener mi voz estable, «estoy en la farmacia y mi cuenta de medicamentos está vacía». «¿Sabes algo sobre esto?». La pausa que siguió se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando finalmente respondió, su tono había cambiado completamente. «Oh, mi amor, queríamos hablar contigo sobre eso. Tuvimos una pequeña emergencia y tuvimos que pedir prestado algo de dinero. Te lo pagaremos la próxima semana, lo prometo». La manera casual en que dijo pedir prestado, como si el dinero de mi insulina fuera un préstamo casual entre amigos, hizo que algo frío se asentara en mi pecho. «Mamá, necesito este medicamento para vivir. No puedo esperar hasta la próxima semana». Su respuesta fue lo que rompió algo fundamental en mi entendimiento de quiénes eran mis papás. «No seas tan dramática, Luna. Los diabéticos vivieron por años antes de todos estos aparatos caros. Estarás bien por unos días». Esa llamada telefónica terminó conmigo sentada en mi carro en el estacionamiento de una farmacia, viendo mi lectura del medidor de glucosa de 312 mg/dl sin manera de bajarlo de forma segura. Llamé a Marcus, y él dejó el trabajo inmediatamente, llegando en 20 minutos con su tarjeta de crédito de emergencia y una cara llena de ira protectora que nunca había visto dirigida hacia mi familia antes. Pagó por mis medicamentos sin dudar, su mandíbula tensa mientras me veía inyectarme insulina en el asiento del pasajero de su carro. «Esto no es pedir prestado», dijo en voz baja, sus manos agarrando el volante. «Esto es robo. Esto es poner tu vida en riesgo por su adicción». Quería defenderlos, encontrar alguna explicación que hiciera sus acciones perdonables, pero sentada ahí con insulina finalmente trayendo mi azúcar en la sangre de vuelta a niveles seguros, no podía encontrar palabras que hicieran lo que habían hecho aceptable. La realización de que mis papás habían elegido apostar sobre mi supervivencia era demasiado masiva para procesar de una vez. Así que me enfoqué en lo inmediato, reabastecer mis suministros, ajustar mi presupuesto y prepararme para una conversación que nunca había imaginado tener que tener. La confrontación con mis papás pasó 3 días después en lo que se suponía era nuestra reunión de almuerzo planeada. Había pedido a Marcus que viniera conmigo para apoyo. Y nos encontramos con ellos en Romanos, el restaurante italiano donde habíamos celebrado mi graduación de preparatoria y aceptación a la universidad. Los manteles a cuadros rojos familiares y el olor a pan de ajo que una vez se había sentido consolador ahora parecían burlarse de la gravedad de lo que necesitábamos discutir. Mis papás llegaron 15 minutos tarde y inmediatamente pude decir que ya habían estado bebiendo. La camisa de mi papá estaba arrugada y mi mamá seguía revisando su teléfono con la energía inquieta de alguien que tiene ganas de estar en otro lugar.
Cuando finalmente se sentaron, mi mamá se lanzó en una historia elaborada sobre problemas con el carro y tráfico, sus palabras viniendo solo un poco demasiado rápido, su sonrisa demasiado brillante. Esperé hasta que terminó antes de poner mis estados de cuenta bancarios impresos en la mesa entre nosotros. Necesito que me expliquen estas transacciones, dije, señalando la serie de retiros que habían vaciado mi cuenta médica durante las últimas 6 semanas. Cada retiro era exactamente por $200, Excelo es hecho en cajeros automáticos dentro de 3 casinos diferentes en un radio de 30 millas de su casa. Mi papá echó un vistazo a los papeles y luego miró hacia otro lado, súbitamente fascinado por los palitos de pan que nuestro mesero había traído. La reacción de mi mamá fue ponerse a la ofensiva, su voz alzándose lo suficiente para atraer miradas de mesas cercanas. Luna, no puedo creer que nos estés tratando como criminales. Somos tus papás. Hemos sacrificado todo por ti, y la única vez que necesitamos ayuda, actúas como si hubiéramos cometido algún pecado imperdonable. Gesticuló dramáticamente, su anillo de bodas captando la luz del foco del techo. ¿Tienes idea de cuánto dinero hemos gastado en tus cuentas médicas a lo largo de los años? Las visitas al doctor, las estancias en el hospital, las comidas especiales, y ahora no puedes ni ayudar a tu familia cuando estamos pasando por un momento difícil. La manipulación era tan descarada, tan de libro de texto, que sentía a Marcus endurecerse a mi lado. Había estado callado hasta ese punto, dejándome manejar la conversación, pero podía ver su mandíbula trabajando mientras procesaba las palabras de mi madre. Señora Jackson, dijo, su voz cuidadosamente controlada, la cuenta de medicamentos de Luna no era dinero familiar, ese era su fondo de supervivencia, dinero que ahorró específicamente para mantenerse viva. Lo que hicieron podría haberla matado. Mi papá finalmente levantó la vista de sus palitos de pan, su cara enrojecida de vergüenza y actitud defensiva. No seas tan melodramático, murmuró, haciendo eco del tono despectivo de mi madre de nuestra llamada telefónica. Los diabéticos vivieron por miles de años antes de que se inventara la insulina. Ella hubiera estado bien. La ignorancia de esa declaración, el desprecio casual de mis necesidades médicas muy reales, me golpeó como un golpe físico. Marcus se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un silencio peligroso. Señor Jackson, los diabéticos morían en la infancia antes de que se descubriera la insulina. Morían en agonía por cetoacidosis diabética. Exactamente lo que le hubiera pasado a Luna si no pudiera acceder a su medicamento. La respuesta de mi madre fue estallar en llanto, el tipo de sollozos dramáticos que siempre habían funcionado para redirigir argumentos familiares lejos de su comportamiento y hacia consolar su estado emocional. No puedo creer que mi propia hija esté eligiendo a su novio sobre su familia, lamentó, alcanzando servilletas con manos temblorosas. Te criamos mejor que esto, Luna. Te enseñamos sobre lealtad y perdón, y así es como nos pagas. Miró alrededor del restaurante como apelando a otros comensales para apoyo, su voz llevando justo lo suficientemente lejos para asegurar máxima vergüenza pública para todos los involucrados. Mi papá se estiró a través de la mesa y palmeó su mano jugando el papel de esposo solidario mientras evitaba contacto visual conmigo o con Marcus. Tu mamá tiene razón, dijo, su voz tomando el tono autoritativo que había usado durante mi infancia cuando quería terminar desacuerdos asertando autoridad parental. La familia perdona a la familia. Esta situación de dinero es temporal, y lo arreglaremos. Pero darle la espalda a nosotros por dinero, esa no es la hija que criamos. El lavado de cerebro era tan completo, tan sofisticado que por un momento casi les creí. Casi comencé a disculparme por hacerlos sentir mal sobre robar el dinero de mi medicamento. Pero luego miré a Marcus, vi la furia protectiva en sus ojos, y recordé que las relaciones saludables no requieren que pongas en peligro tu vida para probar tu amor. Tienen razón, dije finalmente, mi voz estable a pesar del temblor en mis manos. Esto no es sobre dinero. Esto es sobre el hecho de que cuando estaba en una emergencia médica, cuando mi azúcar en la sangre estaba sobre 300 y subiendo, me dijeron que estaba siendo dramática. Esto es sobre ustedes eligiendo apostar sobre la supervivencia de su hija. Junté los estados de cuenta bancarios y me paré.
Marcus, inmediatamente levantándose a mi lado en una muestra de solidaridad que se sintió como un ancla en la tormenta de manipulación girando alrededor de la mesa. Cuando estén listos para reconocer lo que realmente hicieron y cuando estén listos para buscar ayuda para su adicción al juego, pueden llamarme. Hasta entonces necesito protegerme de personas que ven mis necesidades médicas como opcionales. Alejarme de esa mesa del restaurante familiar donde habíamos compartido tantas celebraciones familiares se sintió como salir de mi infancia y entrar a una realidad adulta que nunca había querido enfrentar. Mis papás gritaron detrás de nosotros, la voz de mi mamá alzándose a casi un chillido sobre niños ingratos y lealtad familiar, pero no me di vuelta. Marcus mantuvo su mano en la parte baja de mi espalda, una presión constante que me recordó que no estaba sola en este nuevo y aterrador paisaje donde las personas que se suponía debían protegerme se habían vuelto las personas de las que necesitaba protección. Las secuelas de esa confrontación se extendieron por todos los aspectos de mi vida de maneras que no había anticipado. En una semana mi familia extendida había sido reclutada en la narrativa de victimización de mis papás. Mi tía Patricia llamó para sermonearme sobre la importancia del perdón, explicando que mis papás estaban pasando por un momento difícil y que una buena hija entendería sus errores y los superaría. Mi abuela, que siempre había sido mi aliada, dejó un mensaje de voz diciendo que estaba decepcionada de mi egoísmo y recordándome que la familia debería venir antes que el orgullo. La llamada más dolorosa vino de mi prima Rebeca, que había sido como una hermana para mí creciendo. Luna, tus papás le están diciendo a todos que los has cortado por un malentendido sobre dinero, dijo, su voz tensa de desaprobación. Están con el corazón roto. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Cuando traté de explicar lo que realmente había pasado, que habían robado el dinero de mi medicamento y me habían dejado hospitalizada, me interrumpió. Todos cometen errores. Se supone que perdones a la familia. La campaña sistemática para reencuadrar el robo de mis papás como un pequeño malentendido familiar fue impresionante en su coordinación y efectividad. En la boda de mi prima 3 semanas después me encontré rodeada de parientes que evitaban contacto visual y conversaciones susurradas que se detenían cuando me acercaba. Mi tío David, que siempre había sido amable conmigo, me llevó aparte durante la recepción para sugerir que estaba haciendo una montaña de un grano de arena y que el juego de mis papás era solo un pasatiempo que se salió un poco de control. Cuando le mostré fotos de mi brazalete de hospital del episodio de cetoacidosis diabética que resultó de perder 2 días de insulina, se veía incómodo, pero todavía insistía que las familias se mantienen unidas en las buenas y en las malas. El aislamiento era completo y devastador. Personas que me habían conocido desde la infancia, que me habían visto manejar mi diabetes con disciplina y madurez, estaban eligiendo creer que yo era la poco razonable en este escenario. Mientras tanto, mis papás escalaron sus intentos de recuperar control de la narrativa y mis finanzas. Aparecieron en mi departamento sin avisar, afirmando que tenían todo el derecho de visitar a su hija y demandando saber por qué estaba siendo influenciada por extraños. Su término despectivo para Marcus y mis amigos que apoyaban mi decisión de mantener límites. Mi mamá trajo un discurso cuidadosamente preparado sobre perdón familiar y la importancia de superar desacuerdos menores mientras mi papá se sentó en nuestra sala y evaluó nuestras pertenencias con una expresión que sugería que estaba calculando su valor. Cuando me negué a discutir reinstalar su acceso a mis cuentas, amenazaron con dejar de pagar mi seguro de salud que todavía estaba bajo su plan familiar. ¿Quieres ser independiente?, dijo mi papá, su voz goteando con descendencia. Bien, paga todo tú misma y ve cuánto duras. La amenaza estaba claramente diseñada para forzarme a cumplir, ya que perder seguro haría mis costos médicos astronómicos y potencialmente me forzaría a elegir entre medicamento y supervivencia financiera. Su escalación final vino cuando reclutaron a mi hermano menor Tyler, que tenía 16 años y todavía vivía en casa, para entregar su ultimátum. Tyler apareció en mi departamento un martes por la noche, claramente incómodo con el mensaje que había sido instruido a entregar. Luna, mamá y papá quieren que sepas que están dispuestos a olvidar que todo esto pasó, dijo, sus ojos enfocados en sus zapatos en lugar de mi cara. Pero tienes que disculparte por avergonzarlos en público y prometer no discutir sus asuntos personales con extraños nunca más. También quieren que reconozcas que reaccionaste de más sobre la situación del dinero.
El hecho de que estuvieran usando a mi hermano menor como mensajero, forzándolo al medio de un conflicto adulto sobre abuso financiero, reveló el alcance completo de sus tácticas de manipulación. Cuando le pregunté a Tyler qué pensaba sobre la situación, se encogió de hombros incómodamente. Dijeron que has sido lavada del cerebro por tu novio y que estás tratando de destruir la familia por dinero. No sé qué creer, pero extraño pasar tiempo contigo. Esa conversación con Tyler fue el momento en que me di cuenta de que el abuso de mis papás había evolucionado a una campaña sistemática para aislarme de toda mi red de apoyo mientras se posicionaban como las partes heridas. Estaban dispuestos a usar como arma mi relación con mi hermano adolescente, arriesgar mi cobertura de seguro de salud y reclutar miembros de la familia extendida en su campaña de manipulación en lugar de reconocer sus acciones o buscar ayuda para su adicción al juego. El mensaje era claro: sométete completamente a su control o pierde acceso a todos los que había crecido amando. Era un ultimátum diseñado para hacer que mantener límites se sintiera imposible y por varios días seriamente consideré ceder solo para terminar el asedio emocional que habían construido alrededor de mi vida. El punto de inflexión vino cuando Marcus me encontró llorando en nuestra cocina después de la visita de Tyler, mi medidor de glucosa leyendo peligrosamente alto por el estrés de la guerra familiar en curso. Luna dijo, sentándose a mi lado y tomando mis manos en las suyas, las familias saludables no operan de esta manera. Los papás amorosos no roban el dinero del medicamento de su hija diabética y luego lanzan una campaña para aislarla cuando objeta. Esto no es sobre perdón o lealtad familiar. Esto es sobre personas que se niegan a tomar responsabilidad por acciones dañinas y que están dispuestas a lastimarte repetidamente en lugar de cambiar su comportamiento. Sus palabras cortaron a través de la niebla de culpa y obligación que mi familia había cuidadosamente construido alrededor de su abuso. No le debes a nadie acceso a tu vida si están usando ese acceso para lastimarte, continuó. Y definitivamente no le debes perdón a nadie por poner tu vida en riesgo para financiar su adicción. Esa noche escribí una carta clara y documentada a mis papás delineando exactamente lo que había pasado y lo que necesitaría cambiar para que cualquier relación fuera posible en el futuro. Detallé su robo de mi dinero de medicamento, la crisis médica que resultó y su subsecuente campaña de manipulación involucrando miembros de la familia extendida. Especifiqué que cualquier relación futura requeriría reconocimiento de sus acciones sin minimización o cambio de culpa, inscripción en un programa de tratamiento de adicción al juego con progreso documentado, reembolso del dinero robado, y un fin a su campaña para reclutar miembros de familia a presionarme para aceptar su comportamiento. También dejé claro que sus amenazas respecto a mi seguro de salud constituían abuso financiero y que estaba preparada para manejar mis gastos médicos independientemente en lugar de permanecer vulnerable a sus tácticas de manipulación. La carta era calmada, factual y firme, exactamente el tipo de establecimiento de límites claro que las relaciones saludables requieren pero las relaciones abusivas no pueden tolerar. Su respuesta llegó 3 días después en la forma de una carta escrita a mano divagante que perfectamente ilustraba por qué mantener límites con ellos era necesario. El documento de 5 páginas no contenía reconocimiento de sus acciones, ninguna disculpa por la crisis médica que habían causado y ningún reconocimiento del trauma que habían infligido. En cambio, era una clase magistral en desviación y culpar a la víctima que los pintaba como papás con el corazón roto cuya hija ingrata había sido corrompida por influencias externas. Afirmaron que mi manejo de diabetes era obsesivo y que mis necesidades de medicamento eran exageradas para atención. Acusaron a Marcus de lavarme el cerebro contra mi familia y sugirieron que mi solicitud de tratamiento de adicción era evidencia de que pensaba que era mejor que ellos. La carta terminó con un ultimátum que reveló sus verdaderas prioridades: si continúas eligiendo a tu novio sobre tu familia y si persistes en hacer demandas que muestran que no nos respetas como tus papás, entonces no tenemos otra opción que protegernos de tu comportamiento hiriente. No nos contactes otra vez hasta que estés lista para ser la hija que te criamos para ser. Leer esa carta fue a la vez devastador y liberador.
Devastador porque confirmó que las personas que me habían criado eran genuinamente incapaces de reconocer su comportamiento dañino o priorizar mi bienestar sobre sus adicciones y ego. Liberador porque removió cualquier duda persistente sobre si estaba reaccionando de más o siendo demasiado dura en mis límites. Habían elegido apostar sobre mi supervivencia, manipulación sobre responsabilidad y control sobre relación genuina. La carta era evidencia de que me veían no como un ser humano separado con necesidades y límites legítimos, sino como una extensión de ellos mismos que existía para validar sus elecciones y proveer recursos financieros para su adicción. Cualquier relación con ellos requeriría que aceptara negligencia médica, abuso financiero y manipulación emocional como dinámicas familiares normales. La decisión de ir completamente sin contacto se sintió tanto imposible como inevitable. Imposible porque significaba perder la familia con la que había crecido amando, perder futuros días festivos y celebraciones, y aceptar que mis hijos podrían nunca conocer a sus abuelos. Inevitable porque la alternativa era permanecer vulnerable a personas que habían probado que pondrían en peligro mi vida en lugar de tomar responsabilidad por sus acciones. Marcus me ayudó a escribir una respuesta final que fue breve y clara. Su carta confirma que no están dispuestos a reconocer sus acciones o hacer los cambios necesarios para una relación segura. No estaré contactándolos más. Si deciden buscar tratamiento para su adicción al juego y están genuinamente listos para tomar responsabilidad por el daño que han causado, pueden comunicarse a través de mi hermano Tyler en no menos de un año desde hoy. Envié copias a los miembros de mi familia extendida que habían sido reclutados para presionarme junto con documentación del robo y crisis médica, dejando claro que cualquiera que continuara presionándome para aceptar abuso también perdería acceso a mi vida. Las secuelas inmediatas de ir sin contacto fueron brutalmente difíciles de maneras que no había anticipado. Los días festivos eran los peores. Día de Acción de Gracias llegó sin invitaciones a cenas familiares, sin tradiciones familiares y nada de la calidez caótica que había crecido asociando con noviembre. Marcus y yo pasamos el día siendo voluntarios en un refugio para personas sin hogar, sirviendo comidas a personas cuyas familias también les habían fallado de varias maneras, y encontré consuelo inesperado en el entendimiento compartido de que la familia biológica no siempre es igual a familia amorosa. La Navidad vino sin regalos bajo el árbol de mis papás, sin medias con mi apodo de la infancia bordado en hilo rojo y sin argumentos familiares sobre de quién era el turno de cortar el pavo. En cambio, Marcus y yo creamos nuevas tradiciones: café de Navidad por la mañana en nuestras tazas azules, una cena simple de comidas que realmente disfrutábamos en lugar de obligaciones a recetas familiares, y caminatas nocturnas por nuestro vecindario viendo decoraciones navideñas sin el estrés del drama familiar. Pero la parte más difícil no eran los días festivos, eran las tardes aleatorias de martes cuando algo gracioso pasaba y mi primer instinto era todavía llamar a mi mamá y compartir la historia. Era ver otras familias en restaurantes y sentir una punzada de dolor por la relación que pensé que tenía antes de entender lo que realmente estaban dispuestos a hacerme. Era explicar a nuevos amigos por qué no podía asistir a bodas familiares o baby showers, tratando de resumir años de abuso de una manera que no sonara como rebelión adolescente o disfunción familiar típica. El dolor era complicado porque no estaba llorando por personas que habían muerto, sino llorando la realización de que las personas que me habían criado nunca habían sido quienes pensé que eran. Los papás que había amado y en los que había confiado habían sido una ilusión cuidadosamente construida, y las personas reales debajo de esa ilusión eran genuinamente peligrosas para mi bienestar. El proceso de sanación requirió reconstruir mi entendimiento de lo que familia realmente significaba y aprender a confiar en mi propia percepción de la realidad después de años de lavado de cerebro sistemático. Marcus se convirtió en mi ancla durante este proceso, nunca sugiriendo ni una vez que debería tratar de reconciliarme con personas que casi me habían matado a través de negligencia médica. Su familia me abrazó con el tipo de calidez genuina que pensé que era normal hasta que experimenté el contraste con seguridad emocional real.
Su mamá, Elena, me mandaba mensajes recordándome revisar mi azúcar en la sangre y preguntaba sobre mis citas de endocrinología con el tipo de cuidado práctico que se sintió revolucionario después de años de tener mis necesidades médicas despreciadas o minimizadas. Su papá, David, me incluía en decisiones y conversaciones familiares sin drama o manipulación, tratándome como un miembro valioso de la familia en lugar de una fuente potencial de crisis o vergüenza. Lentamente comencé a construir lo que los terapeutas llaman una familia elegida, amigos y mentores que proveían el apoyo y aliento que se supone que la familia biológica debe ofrecer. Mi asesora de escuela de posgrado, doctora Patricia Williams, se convirtió en una figura materna que celebraba mis logros académicos y proveía guía durante decisiones difíciles. Mi compañera de grupo de estudio, Jessica, se convirtió en la hermana que siempre había querido, alguien que entendía las demandas de la escuela de medicina y ofrecía apoyo práctico sin llevar cuenta o demandar trabajo emocional a cambio. Las relaciones eran recíprocas y saludables, basadas en respeto mutuo en lugar de obligación o culpa. Cuando compartí mi historia familiar con estas nuevas relaciones, la respuesta fue validación en lugar de presión para perdonar o minimizar el abuso que había experimentado. 3 años después de cortar contacto con mis papás, recibí una llamada telefónica que cambió todo de maneras que nunca podría haber imaginado. Tyler, ahora de 19 años y en la universidad, llamó para decirme que la adicción al juego de nuestros papás había escalado al punto donde habían perdido la casa familiar, incumplido en sus préstamos de negocio y estaban enfrentando bancarrota. Luna, dijo, su voz tensa de agotamiento y frustración, han estado preguntando sobre ti, preguntándose si podrías estar dispuesta a ayudarlos financieramente ya que estás en la escuela de medicina y asumen que tienes acceso a dinero de préstamos estudiantiles. La audacia de la solicitud era impresionante. Querían contactarme por dinero después de 3 años de mantener que yo era la poco razonable por establecer límites alrededor de su abuso financiero. Tyler continuó explicando que su juego había progresado de viajes de fin de semana al casino a apuestas en línea diarias, y que habían estado escondiendo el alcance de sus pérdidas por años, tomando riesgos financieros cada vez más desesperados. Pero la siguiente información de Tyler fue lo que preparó el escenario para el giro más inesperado en toda esta historia. Hay algo más, dijo, su voz bajando a casi un susurro. Han estado hablando sobre esta oportunidad de negocio que se supone debe resolver todos sus problemas financieros. Algún tipo de inversión en una startup de casino que supuestamente está garantizada a hacerlos ricos. Hizo una pausa y pude escucharlo tomando una respiración profunda antes de continuar. Luna, creo que están a punto de perder aún más dinero a cualquier estafador que los esté atacando, pero no me escucharán porque soy solo su hijo. Pensé que tal vez deberías saber en caso de que pienses que hay algo que se pueda hacer para evitar que destruyan completamente sus vidas. Mientras Tyler hablaba, algo hizo clic en mi mente, una conexión que parecía demasiado coincidental para ser real pero demasiado específica para ignorar. Durante el último año, Marcus y yo habíamos estado trabajando con un grupo de inversión que se especializaba en adquisición de propiedades en dificultades y uno de sus proyectos recientes era comprar un casino en dificultades en nuestro estado. El casino había estado fallando por años debido a mala administración y había sido vendido a nuestro grupo de inversión con un descuento significativo. Como parte del proceso de adquisición, había sido contratada como consultora para ayudar a evaluar el potencial de la propiedad para renovación y modernización. El casino que Tyler estaba describiendo sonaba notablemente similar a la propiedad en dificultades que acabábamos de adquirir. Y si mis papás estaban siendo reclutados como inversionistas en una startup de casino, probablemente estaban siendo atacados por artistas de la estafa que estaban usando nuestra adquisición de negocio legítima como cobertura para su estafa. Esa noche llamé a la socia principal de nuestro grupo de inversión, Margaret Chen, quien casualmente era la tía de Marcus y una mujer de negocios brillante que había construido su fortuna a través de adquisiciones de propiedad cuidadosas y prácticas de negocio éticas. Cuando describí la situación con mis papás y la oportunidad de inversión de casino que estaban considerando, la expresión de Margaret se puso seria. Luna, hemos estado escuchando sobre estafadores que están usando nuestra adquisición de casino como plantilla para fraude de inversión.
Están atacando a adictos al juego afirmando que pueden comprar acciones en nuestro proyecto de renovación de casino cobrando dinero por inversiones que realmente no existen. Sacó una carpeta de documentos que le habían enviado la oficina del Procurador General del Estado. Mira esto. Están usando lenguaje casi idéntico a nuestro plan de negocio real, pero están vendiendo acciones falsas a personas que no pueden permitirse perder el dinero que están invirtiendo. La siguiente declaración de Margaret fue lo que transformó esta situación de una crisis familiar a una oportunidad inesperada para justicia. Luna, hemos estado trabajando con las autoridades para cerrar esta operación de estafa, pero necesitamos que las víctimas se presenten y provean evidencia del fraude. Si tus papás están siendo atacados y si podemos documentar sus interacciones con estos criminales, podríamos no solo salvarlos de perder más dinero, sino también construir un caso que proteja a otras personas vulnerables de ser victimizadas. Se inclinó hacia adelante, su expresión intensa con el tipo de enfoque que la había hecho una mujer de negocios exitosa. Más que eso, si esta investigación va bien y si podemos cerrar esta operación de fraude, el Estado ha indicado que podrían haber oportunidades para que las víctimas recuperen algunas de sus pérdidas a través del decomiso de activos cuando los criminales sean procesados. La ironía era abrumadora. Mis papás, que habían robado el dinero de mi medicamento para alimentar su adicción al juego, estaban a punto de convertirse en víctimas del tipo exacto de abuso financiero depredador que habían perpetrado contra mí. La diferencia era que esta vez estaba en una posición de potencialmente protegerlos y mi decisión sobre si involucrarme determinaría no solo su futuro financiero sino también la seguridad de docenas de otros adictos al juego que estaban siendo atacados por la misma operación criminal. Margaret explicó que nuestro grupo de inversión había estado trabajando con la División de Crímenes de Cuello Blanco del FBI por meses para reunir evidencia contra la operación de estafa y que tener víctimas reales dispuestas a cooperar con la investigación podría ser la clave para cerrar una red que ya había robado cientos de miles de dólares de personas vulnerables. La decisión de si ayudar a mis papás después de años de mantener límites para protegerme de su abuso era más compleja de lo que jamás había imaginado tener que navegar. Por un lado habían robado de mí, puesto en peligro mi vida y pasado 3 años pintándome como la villana en su narrativa de víctima en lugar de tomar responsabilidad por sus acciones o buscar ayuda para su adicción. No habían mostrado indicación de que entendían el daño que habían causado o que estaban genuinamente listos para cambiar su comportamiento. Involucrarme en sus vidas otra vez, incluso para protegerlos de depredadores financieros, arriesgaba reabrir heridas que habían tomado años en sanar y potencialmente exponerme a manipulación y abuso renovados. Por otro lado, tenía información y recursos que podían proteger no solo a mis papás, sino también a docenas de otras personas vulnerables de una operación sofisticada de crimen financiero. La mujer en la que me había convertido a través de la escuela de medicina y mi relación con Marcus era alguien que usaba su conocimiento y privilegio para proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. Y eso incluía personas que me habían lastimado en el pasado. Más que eso, Tyler sería financieramente devastado si nuestros papás perdían todo a esta estafa y él era completamente inocente en la disfunción que había desgarrado nuestra familia. Mi decisión afectaría no solo el futuro financiero de mis papás, sino también la habilidad de mi hermano de terminar la universidad y comenzar su vida adulta sin la carga de sus elecciones financieras catastróficas. Después de discutir la situación extensivamente con Marcus, mi terapeuta, y Margaret, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Ayudaría a reunir evidencia contra la operación de estafa y trabajaría con las autoridades para proteger a mis papás y otras víctimas potenciales, pero lo haría a través de intermediarios y sin restablecer contacto directo con mis papás. Tyler serviría como el puente de comunicación y el equipo legal de Margaret manejaría todas las interacciones directas con mis papás respecto a la investigación. Mi involucramiento estaría limitado a proveer experiencia sobre la adquisición legítima del casino y ayudar a las autoridades a entender cómo los estafadores estaban usando información de negocio real para legitimar su esquema de inversión fraudulento. La investigación se movió rápidamente una vez que las autoridades tuvieron
dieron acceso a víctimas que estaban dispuestas a cooperar. Tyler ayudó a reunir documentación de las comunicaciones de mis papás con la operación de estafa, incluyendo emails prometiendo retornos garantizados en inversiones de casino y contratos para acciones en proyectos de renovación que realmente no existían. El FBI pudo usar esta evidencia para rastrear las cuentas bancarias de los estafadores e identificar la red más amplia de personas siendo atacadas. En 6 semanas habían arrestado a 4 personas involucradas en la operación y congelado activos por casi $800,000 que habían sido robados de víctimas a través de 3 estados. El momento más satisfactorio vino cuando Margaret llamó para decirme que el casino que nuestro grupo de inversión había comprado era más rentable de lo que nadie había proyectado y que el proyecto de renovación estaba adelantado del cronograma y bajo presupuesto. Luna dijo, su voz brillante de emoción, hemos estado discutiendo expandir nuestras operaciones de casino y la Junta quiere ofrecerte una posición como directora de operaciones para toda la cadena. Sería responsable de supervisar las prácticas de negocio éticas y las iniciativas de impacto comunitario para todas nuestras propiedades. La posición vino con un salario que era más de lo que jamás había imaginado ganar y el tipo de trabajo significativo que se alineaba con mis valores alrededor de proteger poblaciones vulnerables de la explotación. 6 meses después, estaba parada en la oficina principal del casino en el que mis papás casi habían sido estafados para invertir, revisando reportes de ganancias trimestrales y evaluaciones de impacto comunitario. El casino había sido transformado de un negocio fallido que se aprovechaba de adictos al juego a una operación modelo que incluía servicios de consejería de adicción en el sitio, límites de gasto para visitantes frecuentes y programas comunitarios financiados por un porcentaje de las ganancias. Mi papel involucraba asegurar que cada aspecto de la operación priorizara la reducción de daños y prácticas de negocio éticas sobre la maximización pura de ganancias. La ironía no se me perdía de que había pasado de ser victimizada por la adicción al juego a estar en una posición de ayudar a proteger a otras personas del mismo tipo de explotación que mis papás habían infligido en mí. Tyler me visitó en el trabajo ese día, maravillándose de la transformación del espacio y las prácticas de negocio responsables que había ayudado a implementar. Luna dijo, parado en la oficina que daba vista al piso principal de juego, no puedo creer que pasaste de tener tu dinero de insulina robado por nuestros papás a dirigir el casino en el que pensaron que estaban invirtiendo. Sacudió su cabeza con asombro. Es como si el universo hubiera decidido darte la forma más perfectamente irónica de justicia posible. Nos paramos juntos viendo hacia abajo al piso de juego, donde señalización clara recordaba a los jugadores sobre límites responsables de juego y donde consejeros estaban disponibles para cualquiera que necesitara apoyo con problemas de adicción. La parte más significativa de mi nueva posición fueron los programas de prevención y educación que pude desarrollar usando mi experiencia personal con el impacto de la adicción al juego en las familias. Creamos grupos de apoyo para miembros de familia afectados por la adicción al juego, talleres educativos sobre reconocer y prevenir abuso financiero y asociaciones con proveedores médicos para ayudar a identificar pacientes cuya salud estaba siendo comprometida por estrés financiero relacionado con pérdidas de juego. El casino, que una vez había sido un lugar donde personas como mis papás podían destruir la seguridad financiera de sus familias, se había convertido en un modelo de cómo los establecimientos de juego podían operar éticamente mientras permanecían rentables. Mis papás nunca se enteraron de que estaba involucrada en salvarlos de la estafa de inversión o que ahora controlaba el casino con el que habían soñado beneficiarse. Tyler decidió no decirles sobre mi papel en la investigación o mi nueva carrera, y apoyé su elección de protegerse del tipo de manipulación y culpa que probablemente usarían si conocieran el alcance completo de cómo la situación se había resuelto. Lo importante era que estaban protegidos de más explotación financiera, otras familias fueron salvadas de estafas similares, y pude construir una carrera que se alineaba con mis valores alrededor de proteger a personas vulnerables del tipo de abuso que había experimentado. El negocio de casinos resultó ser más satisfactorio de lo que jamás había esperado.
combinando mis intereses en defensa de la salud, prácticas de negocio éticas y desarrollo comunitario de maneras que se sintieron significativas e impactantes. Nuestras propiedades se convirtieron en modelos para operaciones de juego responsables, y fui invitada a hablar en conferencias sobre estrategias de reducción de daños y prácticas de negocio éticas en industrias que pueden impactar negativamente a poblaciones vulnerables. El trabajo se sintió como una síntesis perfecta de todo lo que había aprendido a través de la escuela de medicina, mi experiencia con trauma familiar y mi compromiso de usar mi privilegio y conocimiento para proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. Viendo hacia atrás ahora, 5 años después de cortar contacto con mis papás y 3 años en mi carrera en administración de casinos, entiendo que a veces la forma más poderosa de justicia no es castigo o venganza, sino construir algo mejor de los restos que las personas dañinas dejan atrás. El abuso de mis papás me enseñó a reconocer manipulación y explotación financiera, habilidades que se volvieron invaluables en crear prácticas de negocio que protegen en lugar de explotar poblaciones vulnerables. Su adicción al juego, que casi me cuesta la vida, se convirtió en la fundación para entender cómo crear programas de tratamiento y prevención que ayudan a las familias antes de que alcancen el punto de crisis que destruyó la nuestra. La relación con mis papás permanece cortada y no tengo planes de restablecer contacto a menos que demuestren cambio genuino que no tengo razón para esperar que suceda. Pero sus acciones ya no tienen el poder de lastimarme o definir mi vida. En cambio, se convirtieron en el catalizador para construir una carrera y vida que contrarresta activamente el tipo de daño que infligieron en mí e incontables otras familias. El casino en el que soñaron invertir se convirtió en el vehículo para mi propia independencia financiera y la plataforma para abogar por personas que son vulnerables al mismo tipo de explotación que experimenté. Si estás lidiando con miembros de familia que priorizan sus adicciones sobre tu seguridad, o si te han dicho que establecer límites te hace egoísta o ingrato, quiero que sepas que protegerte de personas que te lastiman no es solo aceptable, es necesario. Las familias saludables no operan a través de robo, manipulación y abuso emocional. Las personas que genuinamente te aman no ponen en peligro tu salud para financiar sus adicciones o reclutan familia extendida para presionarte a aceptar tratamiento dañino. La lección más difícil que aprendí fue que a veces amar a alguien significa aceptar que son genuinamente peligrosos para tu bienestar y que mantener límites es lo más amoroso que puedes hacer por todos los involucrados. La adicción al juego de mis papás nunca fue mi responsabilidad arreglar y sus crisis financieras no eran mi obligación resolver. Mi única responsabilidad era protegerme de más daño y construir una vida que reflejara mis valores en lugar de su disfunción. Si estás luchando con dinámicas familiares similares, por favor sabe que elegir tu seguridad sobre la lealtad familiar no es egoísta, es supervivencia. Si estás manejando una enfermedad crónica mientras lidias con miembros de familia que minimizan o interfieren con tus necesidades médicas, por favor prioriza tu salud sobre su comodidad con tus límites. Si estás siendo presionado a perdonar abuso por el bien de la unidad familiar, recuerda que las familias saludables no requieren que aceptes tratamiento dañino para probar tu amor. Las personas que están destinadas a estar en tu vida apoyarán tu sanación en lugar de demandar que permanezcas roto para su conveniencia. La familia que eliges a través de relaciones saludables celebrará tu crecimiento en lugar de castigarte por negarte a aceptar abuso. Y a veces las formas más inesperadas de justicia vienen no de venganza o castigo, sino de construir algo hermoso de las cenizas de lo que las personas dañinas trataron de destruir. Por favor, comparte en los comentarios si has experimentado dinámicas familiares similares y déjame saber desde dónde estás viendo. Suscríbete si este contenido te ayuda a sentirte menos solo navegando relaciones familiares difíciles y recuerda que tu bienestar importa más que la comodidad de cualquier otra persona con tus límites. Mereces relaciones que apoyen tu crecimiento en lugar de requerir que permanezcas pequeño y tienes todo el derecho de protegerte de personas que eligen sus adicciones sobre tu seguridad.